Buenas tardes. A continuación daré paso a mi exposición acerca de la actividad número 1. Mi nombre es Giovanni Alejandro León. Estoy estudiando un técnico profesional en transporte terrestre de cargas. En la actividad número 1 de Fundamentos de Logística, voy a dar paso a mi exposición. Bueno, voy a hablar acerca de la etimología, donde encontré que es la procedencia de la palabra, el origen, donde hablaré de la logística, la palabra logística. Dice que desde la guerra se vio la necesidad de plantear todo con anticipación, las armas a usar, los lugares, los medios de comunicación y todo lo relacionado con los combates y con los combatientes, los suministros y lo necesario para las batallas. La primera vez que se utilizó la palabra fue en el Tratado de Barón de Jomini, denominado Précis de l'Art de la Guerre, en 1836. Napoleón dijo que la logística, o definió la logística como la acción conducente a la preparación y sostenimiento de las campañas. También definieron la palabra la logística o loger en francés, que significaba habilitar o alojar. Logística, también que del griego logísticos, latino logisticus, que significa aptitud para el cálculo. Y logística, Jesús Salgado Alba dice que es el aseguramiento del aprovisionamiento, que fue una definición que dieron, pues como la última definición que se contó de la logística, ya que esa palabra pues va evolucionando, va en evolución. Acerca de cadena de suministro, dice que el término cadena de suministro, también conocido como cadena de abasto, del inglés supply chain, entró al dominio público cuando Kate Oliver, un consultor, lo usó en una entrevista para el Financial Times en 1982. Tomó tiempo para afianzarse y quedarse en el léxico de los negocios, pero a mediados de los años 90 empezó a aparecer una gran cantidad de publicaciones sobre el tema y se convirtió en un término regular en los nombres de los puestos de algunos funcionarios. Desde ahí se empezó como a utilizar el nombre de la palabra cadena de suministro. El supply chain, pues finalmente es la parte, pues como es del inglés cadena de suministro, pero esta palabra es relativamente nueva, ya que surge en el siglo XXI y se aplica a las relaciones entre proveedores y los consumidores o usuarios finales. Pues más adelante daré la definición de qué significa supply chain, pero pues en este caso es como el origen. Logística, vamos a ver pues la definición de logística. En este momento, pues como aparece en la imagen, puse 3 imágenes. Que la primera del lado superior izquierdo habla de logística, almacenaje, producción, tiempos, empresa, productos, transporte, distribución. Tiene varias letras. Es como un collage de palabras que encierran en la logística, porque pues es una palabra que contiene muchas cosas, muchas áreas y muchos procesos de una compañía. En la parte inferior izquierda aparece pues como la explicación de qué es logística, como más específica en cada proceso, y en la parte derecha aparece los medios que intervienen en la logística, a lo cual daré el significado. Dice que según un Council of Logistics Management es planear, implementar o controlar eficientemente a bajo costo el flujo y almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada de punto de origen a punto de consumo,
con el propósito de cumplir con los requerimientos de un cliente. También dice que logística es el área importante del supply chain, que no es el caso de la definición o el origen de la palabra en la parte anterior a mi exposición, ya que se encarga de planificar, ejecutar y controlar los productos desde la fabricación en la cantidad, calidad y tiempos precisos. Igualmente gestionar pedidos, transporte, almacenamiento e inventarios. Pues la logística encierra esta parte, el proceso de una compañía que se define como eso, como los temas de almacenamiento, que tiene que ver con la distribución, con el transporte, con los flujos, con el tiempo, con todo lo que encierra un proceso en una compañía. Ahora, cadena de abastecimiento. Encontramos varias, aquí hay dos imágenes con las que traté de expresar lo que es una cadena de abastecimiento. Creo que las gráficas son claras, pero pues de todas formas daré una definición. Dice que la dinámica de una empresa para sacar un producto desde su origen a su destino, pasando por todas las áreas de la compañía, desde la materia prima hasta la entrega final. La cadena de abastecimiento habla desde que se hace la solicitud de una materia prima, pasando por la materia prima, el almacenamiento de la materia prima, la producción o la conversión de esa materia prima a un producto, el almacenamiento y la distribución o el transporte de la cadena de abastecimiento hasta llegar al cliente final. ¿Qué nos dice la cadena de abastecimiento? Que está la parte administrativa que viene manejando una compañía desde una materia prima hasta una distribución final. Por eso dice que pasa por todas las áreas de la compañía, ya que la materia prima pues sufre su transformación para llegar a ser un producto final. El supply chain, que es un término complejo que viene desde el siglo XXI, y dice que es una red donde se generan nuevos negocios a partir de acuerdos de prestación de servicios que pactan entre una empresa líder con sus proveedores y clientes claves, donde hay confianza y apoyos entre todos, un gana-gana. La empresa líder con sus proveedores y sus clientes, donde se hacen acuerdos de servicios logísticos. Es un perfil que es altamente demandado, ya que se encarga de obtener las materias primas a buen costo, asegurarse de satisfacer las necesidades de los clientes. El supply chain es un acuerdo que se hace con los proveedores, un acuerdo de servicio, donde el proveedor siempre se compromete a tener la materia prima necesaria para la compañía para realizar su transformación. Es un acuerdo donde la compañía, el proveedor, hace una pronta entrega y un abastecimiento a la compañía para transformar la materia prima, y siempre está en ese proceso de acompañamiento. Es como trabajar en llave con el proveedor para lograr un mejor trabajo, ser una empresa líder, es tener un partner en trabajo. En esta parte el otro punto dice que diferencia entre una logística y un supply chain, donde encontré que la logística se ocupa del flujo de materiales desde los proveedores hasta los clientes, entregar a tiempo la cantidad, el lugar, el costo y la calidad. Como él lo dice, pues la logística lo que hace es el proceso de almacenamiento, de distribución, desde que llega una materia prima hasta que se convierte en un producto final, lo maneja la logística. La parte logística, que es finalmente pues la parte de almacenamiento, distribución y manejo del material. Y el supply chain dice que son procesos integrados entre empresas, es decir, un proceso logístico más complejo, proceso metodológico colaborativo entre proveedores y clientes. Es una compra de producto. El supply chain es lo que explicaba en la diapositiva o en mi diapositiva anterior,
El supply chain lo que hace es trabajar con el proveedor de esa materia prima como un partner, con un acuerdo de servicio. ¿Qué es un acuerdo de servicio? Es como una entrega que realiza el proveedor constante o periódicamente a la compañía, teniendo en cuenta siempre tener los materiales o la materia prima necesaria para poder realizar pues la empresa su trabajo de producción del material que sea necesario o al proceso que se dedique la compañía. Entonces, esa es la diferencia entre la logística y el supply chain. También hablaba en la actividad acerca de cómo se maneja la logística en mi trabajo. Yo trabajo en Coca-Cola Tocancipá, en la parte del almacén, en un almacén de materias primas. Entonces, pues esto es como una explicación acerca pues, de cómo se maneja el tema logístico, el tema de mi lugar de trabajo. La orden de compra, pues generar una orden de compra de insumos de la materia prima, pues llega a los insumos, luego a la transformación, donde allá lo llamamos un proceso de producción, donde pasa antes por una parte que se llama concentrado o jarabes, que es la transformación que se le da a los productos químicos mezclados con agua y azúcar, que son las materias primas, para llegar a la transformación. El transporte es el paso a las líneas de envasado, que se llaman. Luego pasa a un etiquetado, donde se rotula la botella. Y un empaque, donde se arman los pallets, las pacas de gaseosa por 6 unidades, por 12, dependiendo de la presentación. Luego pasa a su empaque, a formar un pallet o una estiva. Luego allí surge un almacenamiento temporal mientras la compañía mientras ventas realiza la venta de este producto. Luego sale a una distribución que sale de la compañía por medio de los vehículos a los centros de distribución principales y a las plantas del país, y luego pues llega al consumidor, que es el consumidor final o el comprador de tienda o de calle, depende, eso sí, el tipo de consumidor que tenga la bebida. Por último, dice que las conclusiones de la actividad, las conclusiones es que me pareció muy bueno el trabajo. Las lecturas parecieron muy interesantes. Es un tema que tal vez uno conoce superficialmente, pero nunca ahonda en el tema, en preocuparse por ciertos términos que me parecen muy importantes, como lo de logística, cadena de abastecimiento y el supply chain, que no sabía que existía. Pero es muy bueno conocer esto. Las conclusiones es que comprendí la diferencia entre logística, entre una cadena de abastecimiento y un supply chain. Después de las lecturas pues entendí muy bien la diferencia, y la conclusión es que la logística pues se encarga de las áreas o ciertos procesos que maneja una compañía. La cadena de abastecimiento es la compra de la materia prima, de abastecer administrativamente un proceso hasta el consumidor final, y el supply chain pues que es trabajar en partner con unos proveedores, con unos ciertos acuerdos de servicio y ciertas cosas, ciertos tratos, ciertos acuerdos, ciertos servicios, cierta confianza con un proveedor para llegar a ser una empresa líder. Las fuentes de informaciones consultadas pues fueron la revista de logística de Legis, la cual pues tengo unas ediciones que me fueron muy útiles, porque como les digo pues trabajo en logística, entonces pues siempre me ha llamado la atención el tema. También el tema de consulta fue el PDF y los materiales de estudio de la profesora, los videos el video virtual, video que la profesora tiene en la plataforma, y el otro fue pues medio de Google y ciertas páginas que encontré ciertas definiciones que profundizaron las definiciones y
demás puntos de este trabajo. Pues